Desde tiempos inmemoriales, en México y en varias partes de América Latina, se cuenta la historia de un alma en pena que vaga por los ríos, calles y caminos solitarios, llorando desconsoladamente en busca de sus hijos. Su lamento es aterrador, un quejido desgarrador que hiela la sangre de quien lo escucha. Es la Llorona, un espectro envuelto en tragedia y misterio, cuya leyenda ha sido contada de generación en generación. La historia de la Llorona no es única. Existen múltiples versiones, cada una con sus propios matices y orígenes. Sin embargo, hay elementos que se repiten en casi todas: una mujer, un acto terrible y un castigo eterno. Algunos afirman que la leyenda nació en tiempos prehispánicos, otros que su historia se forjó en la época colonial. Lo cierto es que su lamento sigue resonando en la oscuridad de la noche. Para entender el mito, primero debemos sumergirnos en sus orígenes más antiguos. Se dice que en la época prehispánica existía una deidad llamada Cihuacóatl, una figura femenina poderosa, considerada una protectora de las mujeres y los partos. Cuentan los códices que su espíritu errante deambulaba por los caminos, llorando por sus hijos y advirtiendo desgracias. Esta imagen de una madre doliente pudo haber sido el punto de partida de lo que hoy conocemos como la Llorona. Pero la leyenda evolucionó con la llegada de los conquistadores. Durante la colonia, la historia tomó un giro más trágico. Se comenzó a hablar de una mujer indígena que se enamoró de un español, fruto de ese amor nacieron 3 hijos. Sin embargo, el hombre, por su posición social, decidió abandonarla para casarse con una dama española. Desesperada y consumida por la tristeza, la mujer cometió un acto atroz. Una noche, cegada por el dolor y la traición, llevó a sus hijos hasta la orilla de un río. El viento soplaba con fuerza y la luna llena iluminaba sus rostros inocentes, sin que ellos supieran lo que estaba a punto de suceder. Con lágrimas en los ojos y el alma hecha pedazos, la mujer los abrazó por última vez. Entonces, en un acto de locura y desesperación, los sumergió en el agua helada, ahogándolos con sus propias manos. El llanto de los niños se apagó rápidamente, pero el eco de su sufrimiento quedó impregnado en el aire. Solo entonces, cuando la corriente se llevó sus pequeños cuerpos, la mujer se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Cayó de rodillas, gritando de angustia, rasgándose las vestiduras y jalándose el cabello. Su dolor era insoportable. Corrió a lo largo de la orilla del río, buscando inútilmente a sus hijos, llamándolos una y otra vez: «mis hijos, mis hijos». Pero solo el silencio le respondió. Dicen que, incapaz de soportar la culpa, se arrojó al mismo río donde había ahogado a sus pequeños, con la esperanza de reunirse con ellos en la muerte. Sin embargo, su castigo no terminó ahí. Su alma quedó atrapada entre este mundo y el más allá, condenada a vagar eternamente, buscando a los hijos que ella misma arrebató. Desde entonces, su lamento resuena en las noches oscuras, un llanto aterrador que eriza la piel de quien lo escucha. Con el paso de los siglos, la historia de la Llorona se ha contado de diferentes maneras, adaptándose a cada región. En algunas versiones, la mujer no ahogó a sus hijos por despecho, sino por desesperación, al verse abandonada y sin recursos para alimentarlos. En otras, el asesinato es producto de la influencia de fuerzas malignas, que la incitaron a cometer el crimen. Pero en todas, el desenlace es el mismo: la madre que llora su pérdida y el espectro que nunca encontrará descanso. Pero, ¿qué tan real es esta historia? ¿Existe evidencia de que la Llorona haya sido una persona de carne y hueso? Algunos investigadores sugieren que su leyenda es una metáfora del sufrimiento de las mujeres indígenas durante la conquista, muchas de las cuales fueron abandonadas por los españoles después de tener hijos con ellas. Otros creen que la historia es una advertencia, un cuento moralista para evitar que las madres descuiden o maltraten a sus hijos. Lo que es innegable es que la figura de la Llorona se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. Su presencia no solo está en los relatos populares, sino también en el arte, la literatura y el cine. Su lamento, según dicen, aún puede escucharse en las orillas de los ríos, en los callejones solitarios o en los pueblos donde la noche es más oscura. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien la escucha? Dicen los que han tenido la desgracia de oír su lamento que es un sonido que no se parece a nada en este mundo. No es un simple llanto ni un gemido común, sino un lamento profundo, angustiante, que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez.
Se dice que comienza como un sollozo ahogado, una especie de murmullo tembloroso que se mezcla con el viento. Pero luego, se vuelve más fuerte, más desesperado, hasta convertirse en un grito desgarrador que paraliza el alma. Las historias sobre lo que sucede después varían. Algunos aseguran que quien escucha su llanto de cerca está a salvo, pero si suena lejano, significa que la muerte está cerca. Otros, en cambio, dicen que si el lamento es tenue y distante, la Llorona está justo detrás de ti. Y cuando parece estar cerca, es porque ya es demasiado tarde. Muchos testigos aseguran haberla visto, siempre con la misma apariencia, una mujer alta, de cabello largo y desgreñado, con un vestido blanco que parece flotar con el viento. Su rostro, en la mayoría de los relatos, es un enigma. Hay quienes dicen que es bellísima, con ojos llenos de tristeza. Otros afirman que es una calavera con cuencas vacías, de donde brotan lágrimas de sangre. También hay quienes aseguran que su cara es una sombra borrosa, un vacío oscuro que no deja ver ninguna facción. Uno de los relatos más conocidos cuenta la experiencia de un hombre que regresaba tarde a su casa después de una noche de copas. Caminaba tambaleándose por una calle solitaria cuando, de repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un viento helado sopló entre los árboles, y en el aire se escuchó un leve sollozo. Al principio, pensó que se trataba de una mujer en apuros, quizás una madre buscando a su hijo extraviado. Pero cuando los lamentos se convirtieron en gritos desgarradores, su sangre se heló. Intentó correr, pero sus piernas no le respondieron. Entonces la vio, parada en medio del camino, con su largo vestido blanco ondeando en la brisa nocturna. Su cabello cubría su rostro, pero podía sentir que lo miraba. Con un miedo que lo paralizaba, trató de alejarse, pero la mujer levantó la cabeza y dejó escapar un alarido aterrador. El hombre se desmayó en el acto. A la mañana siguiente, lo encontraron inconsciente en la misma calle. Nadie supo explicar qué le había pasado. Pero lo más inquietante fue que su cabello, que antes era completamente negro, amaneció totalmente canoso. Cuentos como este existen por montones. Hombres, mujeres e incluso niños han afirmado haber visto a la Llorona en distintos lugares, en ríos, caminos rurales, callejones oscuros e incluso en las grandes ciudades. Y aunque algunos insisten en que es solo un mito, una superstición sin fundamento, hay quienes juran que ella es real. Que aún camina entre los vivos, buscando a sus hijos o a alguien que ocupe su lugar. Pero lo más aterrador es que la Llorona no solo es una historia mexicana. Su leyenda ha cruzado fronteras y ha tomado diferentes formas en otros países de América Latina. En cada región, su historia cambia ligeramente, pero su esencia es la misma, una madre arrepentida, un crimen imperdonable y un castigo eterno. ¿Cómo ha logrado esta leyenda mantenerse viva por tanto tiempo? ¿Será solo un cuento para asustar a los niños, o hay algo más detrás de la historia? A lo largo de los siglos, la historia de la Llorona ha trascendido fronteras, adaptándose a las creencias y temores de diferentes culturas. Aunque su origen más conocido es el mexicano, relatos similares pueden encontrarse en países como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia y hasta en algunas regiones de Estados Unidos con gran influencia hispana. Pero, ¿cómo es posible que una misma historia haya tomado vida en tantos lugares? Una de las razones puede estar en el miedo universal que genera la idea de una madre que pierde a sus hijos y queda atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. En cada versión, la Llorona se convierte en una advertencia, en una historia que se cuenta a los niños para evitar que salgan de noche o se acerquen a ríos y lagunas. Pero lo inquietante es que en cada país donde se cuenta la leyenda, hay testigos que juran haberla escuchado o visto. En Guatemala, por ejemplo, la historia de la Llorona es muy similar a la mexicana, con la diferencia de que se cree que su espíritu se manifiesta no solo en ríos, sino también en los mercados y las calles solitarias de los pueblos. Hay quienes dicen que, si un niño se pierde y es encontrado al día siguiente en un estado de shock, es porque la Llorona lo llevó con ella durante la noche. En Colombia y Venezuela, la historia cambia un poco. En algunas versiones, la Llorona no mató a sus hijos por despecho, sino que fueron arrebatados de sus brazos por la guerra o la violencia. La madre, al no poder soportar la pérdida, se quitó la vida y quedó atrapada en la tierra, vagando sin descanso. Algunos campesinos aseguran que su lamento es un presagio de tragedia, si la escuchas,
significa que algo terrible está por suceder. En los Estados Unidos, especialmente en el suroeste donde la cultura mexicana tiene una fuerte presencia, la historia de La Llorona ha tomado su propio camino. Se dice que su espíritu se aparece cerca de los ríos en Texas, Nuevo México y California, buscando no solo a sus hijos, sino también a aquellos que se atrevan a cruzar las fronteras del más allá. Hay relatos de conductores que la han visto al borde de la carretera, con su vestido flotando en el aire y su rostro oculto en la penumbra. Algunos incluso han recogido a una mujer vestida de blanco solo para verla desaparecer del asiento trasero del auto momentos después. Pero hay algo más inquietante en todo esto. No importa la versión de la historia ni el país donde se cuente, La Llorona parece tener una presencia real en la vida de muchas personas. Hay demasiados testimonios, demasiadas experiencias aterradoras como para descartarlas solo como un cuento para asustar a los niños. En México, hay registros de apariciones de La Llorona que datan desde la época colonial. Cuentan que, en la Ciudad de México, durante las noches silenciosas, su lamento se escuchaba por las calles empedradas, y los habitantes temían salir de sus casas al escuchar su llanto. Incluso algunos sacerdotes intentaron hacerle exorcismos, pero su espíritu siempre regresaba. Si es solo un mito, ¿por qué tantas personas aseguran haberla visto? ¿Será una manifestación del inconsciente colectivo, una figura creada por el miedo? O, peor aún, ¿será que realmente hay algo ahí afuera, llorando en la noche, esperando que alguien la escuche? A pesar de que muchos consideran la historia de La Llorona solo un mito, los testimonios de personas que aseguran haberla visto o escuchado continúan acumulándose. No se trata solo de relatos antiguos o de historias de pueblos pequeños, incluso en las grandes ciudades, hay quienes afirman haber tenido encuentros con este espectro atormentado. Uno de los casos más aterradores ocurrió en la Ciudad de México, cerca de los canales de Xochimilco. Un grupo de jóvenes decidió acampar cerca del agua para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Entre risas y bebidas, la noche transcurrió sin incidentes, hasta que, pasada la medianoche, un viento helado sopló entre los árboles. Fue entonces cuando lo escucharon. Al principio, pensaron que se trataba del llanto de un niño perdido, pero el sonido se hizo más fuerte, más profundo, más desgarrador. Era un lamento prolongado, lleno de angustia, como si viniera de una mujer en el más absoluto sufrimiento. Uno de los jóvenes, tratando de calmar a sus amigos, encendió su linterna y miró en dirección al canal. Lo que vio lo dejó paralizado. A unos metros de la orilla, una figura vestida de blanco flotaba sobre el agua. Su cabello largo cubría su rostro y su vestido parecía moverse con el viento, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Uno de los amigos gritó, y en ese instante, la mujer levantó el rostro. Pero en lugar de facciones humanas, su cara era un vacío oscuro, una sombra sin forma con dos luces rojas donde deberían estar sus ojos. El grupo corrió despavorido, dejando atrás sus mochilas y pertenencias. No se detuvieron hasta llegar a la carretera, donde un taxista los recogió y los llevó de vuelta a la ciudad. Cuando intentaron contar lo que habían visto, algunos se burlaron, diciendo que todo había sido producto del alcohol y la sugestión. Pero lo más aterrador ocurrió días después. Uno de los jóvenes, aún perturbado por la experiencia, decidió regresar por sus cosas en plena luz del día. Cuando llegó al lugar, encontró sus mochilas esparcidas por la orilla, pero había algo más. Junto a sus pertenencias, grabadas en la tierra húmeda, había huellas descalzas, como si alguien hubiera estado caminando por ahí toda la noche. Historias como esta se cuentan por toda América Latina, y cada una tiene detalles similares: el viento helado que precede su aparición, el lamento que estremece hasta los huesos, y la figura de una mujer que parece no pertenecer a este mundo. Pero lo más inquietante es lo que muchos han descrito después de escuchar su llanto, una sensación de vacío, de tristeza infinita, como si la propia presencia de La Llorona drenara la energía y la alegría de quienes la encuentran. Algunos estudiosos del folclore creen que La Llorona es más que una simple historia de terror. Sugieren que su leyenda es una representación del dolor colectivo, un eco del sufrimiento de las madres que han perdido a sus hijos, de las mujeres que han sido traicionadas, de los fantasmas de un pasado que aún pesa sobre nuestra historia. Pero, si todo esto es solo un mito, ¿por qué hay quienes aseguran haberla escuchado con sus propios oídos?
¿Será posible que La Llorona no sea solo una historia, sino una presencia real que sigue buscando a sus hijos en las noches más oscuras? Si La Llorona fuera solo un mito, ¿por qué tantas personas de diferentes épocas y lugares han asegurado escuchar su lamento? ¿Por qué hay quienes afirman haberla visto con sus propios ojos, sintiendo su presencia como un escalofrío que les recorre la piel y se queda con ellos por el resto de sus vidas? Los testimonios no dejan de surgir. En los pueblos más antiguos, las abuelas advierten a sus nietos que nunca caminen solos de noche, especialmente cerca de los ríos. Los trabajadores nocturnos, los taxistas y los viajeros han compartido historias inquietantes de encuentros con una mujer vestida de blanco que desaparece ante sus ojos. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el estado de Querétaro, donde un guardia de seguridad de una obra en construcción vivió una experiencia aterradora. Era una madrugada fría, y como era costumbre, hacía su ronda con una linterna en mano. No esperaba ver a nadie, ya que el lugar estaba completamente cercado, pero al llegar a una esquina de la obra, sintió un escalofrío inexplicable. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, entre los cimientos y estructuras de cemento, una mujer de vestido blanco avanzaba lentamente. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro. Al principio, el guardia pensó que se trataba de alguien que se había colado en la obra, tal vez una indigente. Pero entonces, cuando trató de llamarle la atención, la figura se detuvo en seco y dejó escapar un lamento tan profundo, tan espeluznante, que el hombre sintió que sus piernas perdían fuerza. El sonido no parecía de este mundo. Era un grito de sufrimiento, un dolor tan grande que traspasaba los huesos. Quiso reaccionar, sacar su radio para pedir ayuda, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. En ese momento, la mujer giró lentamente la cabeza, y lo que vio lo dejó marcado de por vida. No tenía rostro. En su lugar, solo había una sombra oscura, una mancha borrosa donde deberían estar sus ojos y su boca. La figura comenzó a moverse hacia él, deslizándose sin tocar el suelo. Fue demasiado. El guardia gritó, tiró su linterna y salió corriendo sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a la caseta de seguridad, intentó explicarle a su compañero lo que había visto, pero apenas podía hablar de lo alterado que estaba. Al día siguiente, renunció a su trabajo. Jamás volvió a pasar cerca de aquel lugar. Y no es el único caso. Hay relatos de conductores que, en medio de carreteras solitarias, han visto a una mujer de blanco pedir aventón. Algunos, movidos por la compasión, han frenado para ayudarla, solo para darse cuenta, unos kilómetros después, de que el asiento trasero está vacío. Otros han escuchado el inconfundible lamento en medio de la noche, seguido por la sensación de que algo, o alguien, los observa desde la oscuridad. Pero lo más aterrador es que muchas personas que han tenido encuentros con La Llorona afirman que, desde ese momento, algo cambia en sus vidas. Algunos comienzan a tener pesadillas recurrentes, donde escuchan su llanto incluso en sus sueños. Otros aseguran que han sentido su presencia en su propia casa, como si su espíritu los hubiera seguido. ¿Será que La Llorona es más que un simple espectro? ¿O acaso es un eco del dolor de miles de mujeres que han sufrido injusticias a lo largo de la historia? Más allá de los relatos populares y los testimonios de quienes aseguran haberla visto, la historia de La Llorona esconde un significado más profundo. No es solo el espectro de una madre que llora por sus hijos, ni una simple historia de terror para asustar a los niños. Su leyenda está cargada de simbolismo, de advertencias y de un eco doloroso que se ha mantenido vivo durante siglos. Algunos historiadores creen que La Llorona no es un solo espíritu, sino una representación de muchas mujeres que han sufrido trágicos destinos. En la época prehispánica, existían diosas y figuras mitológicas que compartían características similares. Por ejemplo, en la cultura mexica, la diosa Cihuacóatl, madre de los dioses, era descrita como una mujer que vagaba por las noches llorando por sus hijos. Se decía que su llanto presagiaba grandes tragedias, como la llegada de los conquistadores y la caída de Tenochtitlán. Otras versiones relacionan a La Llorona con la Malinche, la mujer indígena que fue intérprete y consejera de Hernán Cortés. Algunos la ven como una traidora que ayudó en la conquista de México, mientras que otros creen que fue una víctima atrapada entre dos mundos. Según una de las leyendas más antiguas, la Malinche tuvo un hijo con Cortés, pero cuando el conquistador decidió llevarse al niño a España, ella,
en un acto de desesperación, prefirió quitarle la vida antes de que creciera en manos extranjeras. Desde entonces, su espíritu vagaría por la tierra, arrepentido de su decisión. Pero más allá de los mitos y las interpretaciones históricas, lo que hace que la historia de La Llorona sea tan aterradora es que su presencia sigue manifestándose en diferentes lugares. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un grupo de excursionistas en las montañas de Hidalgo. Se encontraban acampando cerca de un río cuando, alrededor de las 2 de la madrugada, el viento comenzó a soplar con una intensidad inusual. De pronto, el sonido de un llanto débil se hizo presente entre los árboles. Al principio, pensaron que era el murmullo del agua, pero poco a poco el sonido se hizo más claro. Era el lamento de una mujer. Uno de ellos, convencido de que se trataba de alguien pidiendo ayuda, salió de la tienda de campaña con una linterna. Caminó unos metros y vio, de pie junto al río, la silueta de una mujer vestida de blanco. Parecía estar de espaldas, con la cabeza baja y el cabello largo cubriéndole el rostro. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó el joven con la voz temblorosa. La mujer no respondió. Solo continuó con su lamento. Pero entonces, en un movimiento lento y antinatural, giró la cabeza hacia él sin mover el cuerpo. El joven sintió como la sangre se le helaba en las venas. Sus piernas no respondían, y su mente solo le gritaba que corriera. La figura levantó los brazos en su dirección, y en ese instante, el sonido del llanto se transformó en un grito espantoso, tan fuerte y agudo que pareció hacer vibrar el suelo. El resto del grupo salió de sus tiendas al escuchar el alarido, y todos vieron lo mismo: la mujer desapareció en el aire como una sombra disipándose entre la niebla. Esa noche, nadie volvió a dormir. Cuando regresaron al pueblo y contaron su historia, los lugareños solo asintieron con seriedad. Para ellos, la aparición de La Llorona no era una novedad. Decían que su espíritu recorría el río desde hacía generaciones y que, cuando su lamento se escuchaba más fuerte, era señal de que alguien estaba a punto de morir. Así como este relato, existen decenas, cientos de historias similares en diferentes regiones del país. Cada una con su propia versión, pero todas con un elemento en común: el llanto de una mujer que no pertenece a este mundo. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando alguien escucha su lamento? ¿Es solo una alucinación colectiva? ¿O acaso La Llorona sigue vagando entre nosotros, atrapada en un sufrimiento eterno, buscando algo que nunca podrá recuperar? Más allá de los relatos de testigos y las interpretaciones históricas, la leyenda de La Llorona se ha convertido en una de las manifestaciones paranormales más recurrentes en toda América Latina. Hay quienes aseguran que no es un solo espíritu, sino una entidad que se manifiesta en distintos lugares, adaptándose a los miedos y creencias de cada región. Su historia no solo persiste en la memoria colectiva, sino que sigue cobrando fuerza con cada nuevo testimonio de quienes afirman haber sentido su presencia. Uno de los relatos más escalofriantes ocurrió en Guatemala, en un pequeño pueblo a orillas del lago de Atitlán. Una familia campesina, acostumbrada a las viejas historias sobre La Llorona, nunca creyó realmente en ellas, hasta aquella noche. Era poco después de la medianoche cuando el padre de familia, un hombre fuerte y trabajador, escuchó un sonido extraño fuera de su casa. Al principio, pensó que se trataba del viento moviendo las ramas de los árboles, pero pronto se dio cuenta de que aquel ruido tenía un tono desgarrador, como el llanto de una mujer. Su esposa se despertó con el mismo sonido y se aferró a su brazo con miedo. «No salgas», le susurró, «puede ser ella». El hombre, incrédulo pero curioso, tomó su machete y decidió asomarse. Abrió la puerta con cautela y miró en dirección al lago. La luna reflejaba su luz sobre el agua, dándole un brillo fantasmal a todo el paisaje. Entonces la vio. A la orilla del lago, una figura femenina de vestido blanco se mecía lentamente, como si estuviera buscando algo entre las aguas. Su cabello largo y negro cubría su rostro, y su lamento era tan doloroso que parecía llenar todo el aire a su alrededor. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso moverse, retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando la mujer dejó de llorar, y con un movimiento lento e inhumano, giró su cabeza hacia él. Dicen que lo que vio en ese momento no era un rostro humano. Era una sombra,
una especie de vacío oscuro con dos ojos brillantes que lo miraban fijamente. Y luego, el grito. Un alarido tan espantoso que sintió como si le perforara los oídos y le desgarrara el alma. De inmediato, sus piernas reaccionaron y corrió de regreso a su casa, cerrando la puerta con desesperación. Su esposa lo encontró temblando, incapaz de pronunciar palabra. No volvió a ser el mismo después de aquella noche. Desde entonces, evitaba salir de noche y nunca más se acercó al lago. Su familia afirmaba que, después de aquel encuentro, su mirada siempre tenía un dejo de tristeza, como si algo de él hubiera quedado atrapado en aquel momento. Este no es un caso aislado. En diferentes países, personas de todas las edades han narrado encuentros similares. Algunos aseguran que la Llorona aparece en los caminos solitarios, otros que solo se deja ver en los alrededores de cuerpos de agua. Pero hay un detalle aún más aterrador: según muchas historias, su aparición suele ser un presagio de desgracia. En México, hay relatos de personas que, después de escuchar su lamento, experimentaron tragedias en sus familias. Muertes inesperadas, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas. Es como si la Llorona no solo buscara a sus hijos, sino que su lamento trajera consigo una energía oscura, un aviso de que algo terrible está por suceder. Pero esto nos deja con una pregunta aún más inquietante: ¿la Llorona es un espíritu errante condenado a repetir su dolor por la eternidad, o es algo más? ¿Podría tratarse de una entidad maligna que adopta la imagen de una mujer sufriente para atraer a los incautos? Hay quienes creen que su historia ha sido modificada con el tiempo, y que su verdadera naturaleza es mucho más siniestra de lo que imaginamos. Algunos investigadores del fenómeno paranormal han sugerido que la Llorona podría no ser el alma de una madre en pena, sino una manifestación de algo mucho más antiguo y poderoso. Algo que se alimenta del miedo y la desesperación de quienes la escuchan. Si esto es cierto, ¿qué significa realmente su lamento? ¿Es un llamado de ayuda, un grito de dolor, o una advertencia de que algo peor nos acecha en la oscuridad? A lo largo de los siglos, la historia de la Llorona ha sido contada de diferentes maneras, adaptándose a la cultura y creencias de cada región. Sin embargo, hay un elemento que nunca cambia: su llanto. Ese lamento desgarrador, lleno de sufrimiento, que provoca escalofríos incluso en aquellos que nunca la han visto. Pero, ¿qué significa realmente? Algunos creen que la Llorona sigue buscando a sus hijos, atrapada en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Otros piensan que su historia es solo una fachada, una imagen creada para ocultar algo mucho más oscuro. En muchas partes de México y Centroamérica, hay quienes aseguran que la Llorona no es solo el espíritu de una madre en pena, sino una entidad de origen desconocido que adopta diferentes formas para acercarse a los vivos. Se dice que su presencia no es un simple fenómeno paranormal, sino una advertencia de que algo está por suceder. Un investigador de fenómenos inexplicables, especializado en casos paranormales en América Latina, recopiló numerosos testimonios de personas que afirmaban haberla escuchado o visto. Entre todos esos relatos, encontró un patrón inquietante: muchas de las personas que aseguraban haber tenido un encuentro con la Llorona sufrían desgracias poco tiempo después. Uno de los casos más impactantes ocurrió en una carretera solitaria del estado de Chiapas. Un conductor de tráiler, acostumbrado a recorrer largas distancias en la madrugada, tuvo un encuentro que lo marcó para siempre. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando, en un tramo oscuro y desolado del camino, notó una figura femenina a la orilla de la carretera. Parecía una mujer vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No hacía señas ni parecía pedir ayuda, simplemente estaba ahí, inmóvil. El camionero sintió un escalofrío, pero intentó ignorarlo y siguió conduciendo. Sin embargo, cuando pasó junto a la figura, algo terrible ocurrió: el llanto. Un sonido profundo y estremecedor llenó la cabina del tráiler, como si alguien estuviera dentro con él. Instintivamente, miró por el retrovisor y su sangre se congeló. La mujer estaba en la parte trasera del camión, sentada sobre la carga, con los ojos oscuros y vacíos fijos en él. El miedo lo paralizó por unos segundos, pero su instinto de supervivencia lo obligó a reaccionar. Aceleró a toda velocidad, sintiendo como la presencia en la parte trasera lo observaba sin moverse. Cuando finalmente llegó a una zona más transitada, se atrevió a detenerse. Salió del camión, temblando,
y revisó la parte trasera. No había nadie. Pero su historia no terminó ahí. Días después, sufrió un accidente en la misma carretera. Perdió el control de su vehículo sin una razón aparente y volcó en una curva peligrosa. Sobrevivió, pero quedó con heridas que le impedirían volver a manejar. Él está convencido de que la Llorona lo marcó aquella noche. Que su aparición no fue un simple susto, sino una advertencia de la tragedia que estaba por venir. Historias como esta se repiten en distintos lugares. Algunas personas aseguran que escuchar su llanto a lo lejos es solo un mal augurio, pero si lo escuchas demasiado cerca, entonces el peligro es inminente. Los más supersticiosos creen que su presencia es la manifestación de algo más antiguo, una fuerza oscura que se alimenta del miedo de quienes la encuentran. Otros piensan que, en realidad, la Llorona no busca a sus hijos, sino a nuevas almas para arrastrarlas con ella. Lo que sí es un hecho es que su historia sigue viva, transmitida de generación en generación. Y lo más inquietante es que, a pesar del paso del tiempo, su lamento sigue escuchándose en distintos rincones del mundo. Así que la próxima vez que camines solo en la noche y sientas un escalofrío recorrer tu espalda, escucha con atención. Porque si alguna vez escuchas su llanto demasiado cerca, quizás sea demasiado tarde para escapar. A lo largo de esta investigación sobre la Llorona, hemos recorrido relatos ancestrales, testimonios aterradores y teorías que intentan explicar su existencia. Desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, su lamento ha sido un eco del miedo más profundo de la humanidad, el arrepentimiento, la pérdida y el terror de lo desconocido. Pero, más allá de los relatos que la describen como un alma en pena, la Llorona se ha convertido en un símbolo. Representa el miedo al castigo, la tristeza de una madre separada de sus hijos y la advertencia de que el pasado siempre nos alcanza, por más que intentemos huir de él. A través de los siglos, la leyenda ha evolucionado, apareciendo en distintas culturas con variaciones en su historia. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma, una mujer vestida de blanco, un llanto escalofriante y una presencia que presagia tragedia. Si se tratara solo de un cuento para asustar a los niños y evitar que salgan de noche, ¿por qué tantas personas en distintos países aseguran haberla visto? ¿Por qué su historia no ha desaparecido, sino que se ha fortalecido con el paso del tiempo? Algunos escépticos creen que la Llorona no es más que una manifestación del subconsciente, un mito que se alimenta de nuestra propia imaginación. Pero los que han tenido encuentros con ella saben que hay algo más. En cada río, en cada carretera oscura, en cada pueblo que guarda historias siniestras, su sombra sigue presente. Y la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿qué pasa con aquellos que la ven? Muchas de las personas que han tenido encuentros con la Llorona afirman que su vida cambió para siempre. Algunos sufren desgracias inexplicables, otros sienten que algo los acecha en la oscuridad, y hay quienes dicen que, después de escuchar su llanto, sienten una tristeza profunda que nunca los abandona. Tal vez la Llorona no es solo un espíritu errante. Tal vez su historia es una advertencia, una señal de que ciertas tragedias nunca terminan y que el sufrimiento puede trascender la muerte. Así que la próxima vez que camines solo por una calle desierta, cerca de un río o en la oscuridad de la madrugada, presta atención. Si el viento sopla de forma extraña y un lamento suave comienza a escucharse a lo lejos, es posible que no estés solo. Y si ese llanto se acerca, si lo escuchas justo detrás de ti, no mires hacia atrás. Porque quizá lo último que veas sean sus ojos vacíos y su rostro de angustia, antes de que te arrastre con ella. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos los misterios más escalofriantes, los mitos más oscuros y las historias que te harán dudar de la realidad. Dale like si te atreves a escuchar más, activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has escuchado el llanto de la Llorona? Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir después de esto.